Hola, hablaremos sobre el presente simple. Recordemos que el periodo pasado, en el primer periodo, hablamos sobre el auxiliar das para los pronombres personales he, she e it. Ahora vamos a ver algo complementario a este tema y es que en el presente simple también utilizamos el auxiliar do. Recordemos, auxiliar das para los pronombres personales he, she e it. Auxiliar do para los pronombres personales I, we, you, they. ¿Cuándo utilizamos estos auxiliares? Los utilizamos cuando vamos a hacer preguntas o cuando vamos a negar algo. Por eso, siempre debemos tener en cuenta esta imagen que aparece aquí, que es la imagen resumen sobre algunos de los aspectos más importantes del presente simple. ¿Cuándo usamos el auxiliar das? Cuando hablamos en preguntas o negaciones de he, she e it. ¿Cuándo utilizamos el auxiliar do? Cuando en preguntas o negaciones estamos hablando de I, we, you o they. Durante el primer periodo habíamos mencionado que cuando estamos hablando de he, she o it en oraciones afirmativas, como por ejemplo estas que aparecen en esta primera columna, teníamos que seguir la regla de la S. Es decir, que por regla general, cuando estamos hablando de he, she o it en presente simple, en oraciones afirmativas, agregamos S al verbo principal de la oración. También aprendimos que cuando estábamos haciendo preguntas, como en esta columna número 2, utilizábamos el auxiliar das al inicio de cada pregunta, seguido por el sujeto, el verbo sin S y el complemento y el signo de interrogación. Repito, auxiliar, sujeto, verbo sin S, complemento y el signo de interrogación. Y en las oraciones negativas, simplemente lo que hacíamos era agregar el auxiliar das más la palabra not y después de esto va el verbo nuevamente sin S. El verbo no lleva S. En resumen, el auxiliar das lo utilizamos en oraciones negativas y preguntas cuando estamos hablando de he, she e it, mientras que en las oraciones afirmativas, cuando estamos hablando de he, she o it, el verbo siempre debe terminar en S. Esto lo hablamos el periodo pasado, por eso lo que vamos a hablar a partir de este momento va a ser mucho más fácil de utilizar. Y es que empezamos a ver el auxiliar do. El auxiliar do es muy fácil de usar. Si ya tenemos súper claro cómo utilizar el auxiliar das, el auxiliar do va a ser muy fácil. Recordemos, el auxiliar do lo utilizamos solamente para oraciones negativas y preguntas cuando estamos hablando de los pronombres personales I, you, we y they. Solo preguntas y negaciones cuando estemos hablando de estos pronombres personales. ¿Qué pasa con las oraciones afirmativas? Cuando estamos utilizando oraciones afirmativas, simplemente escribimos o utilizamos el sujeto, que es la persona que realiza la acción, y el verbo. Pero al verbo, cuando estamos hablando de I, we, you o they, no le agregamos S. Es decir, la S no va con los pronombres personales I, you, we o they. En las oraciones interrogativas se sigue el mismo orden que habíamos planteado con el auxiliar das. Simplemente aquí, pues como estamos hablando de los pronombres personales ya mencionados, simplemente vamos a utilizar do seguido por el sujeto, verbo, el complemento donde sea necesario y el signo de interrogación. Lo mismo sucede en las oraciones negativas. Sujeto, auxiliar,
la palabrita not, verbo, recuerden, sin S, complemento en el caso de ser necesario. En síntesis, utilizamos el auxiliar do para preguntas y negaciones con los pronombres personales I, we, you y they. No utilizamos S en la forma afirmativa. La S solamente se utiliza en la forma afirmativa cuando hablamos de he, she o it. A continuación, presentaré algunos ejemplos para que miremos un poco más atentamente el uso del auxiliar do, does, en preguntas y negaciones y también algunos ejemplos de oraciones afirmativas. Presta atención a cada uno de los ejemplos que aparecen a continuación.